Cuando estudiamos la palabra de Dios, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Algunos de ellos aplican en un pasaje, pero no aplican en otro, y así. Son muchos aspectos que son muy importantes para la interpretación bíblica, para el entendimiento de cómo ocurrió aquello, por qué ocurrió aquello, si se hizo agradando a Dios o desagradando a Dios, si fue la voluntad del Señor o fue voluntad de hombre, en fin, muchos aspectos hay que considerar, pero alguno que considero que también es muy valioso es cuando nos ubicamos no solamente en un contexto de palabras, sino cuando tratamos de ubicarnos en el tiempo y el espacio. Me refiero que por algún momento, para entender la reacción, la actitud, lo que hicieron, lo que dijeron las personas de ese momento, pues tenemos que tratar de conocer un poco lo que eran sus formas, sus usos y costumbres, pero no, atención con esto, pero no para distorsionar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque hay dos cosas que se usan de una forma muy ligera. El famoso contexto. No, es que hay que ver el contexto. Cuando un versículo está un poquito duro, difícil, no, es que hay que ver el contexto y bueno, y a veces por ponerle demasiado énfasis al contexto y bueno, hay un peligro grave, que se distorsione la voluntad del Señor, ¿verdad? Con respecto a esa enseñanza que está en esos versículos, pero por culpa de meterle mucho contexto. O diferentes opiniones con respecto al contexto. Eso es muy peligroso. Otra cosa que es muy peligrosa, que también es muy común, es, cuando encontramos algunos versículos complicados o difíciles de aceptar o de entender, se suele, para no aplicar ese versículo como lo está diciendo la palabra de Dios, como quiere Dios que se enseñe, a veces le metemos un poquito ahí de las tradiciones, de las formas de que ellos entendían, la forma en la que ellos vivían. Cuidado. Eso también es un error, pero muy común. Por lo tanto, se ha distorsionado mucho la voluntad de Dios para nuestros tiempos. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, que en el video anterior mirábamos por allí ese pasaje donde Dina es violada por Siquem. Dina fue violada por Siquem. Y ahí se toca el tema de la violación. Pero hay más temas. La Biblia no nos dice si Dina quedó embarazada o no. O sea, si hubo un hijo producto de esa violación. No viene ahí, ¿verdad? Pero pues sería muy importante, ¿verdad?, que nosotros pues tomáramos una actitud justa, entendiendo toda la voluntad de Dios que está escrita en toda su palabra, ¿verdad? Directo y claro. Desde luego que el aborto pues es considerado ante los ojos del Señor un pecado, ¿verdad? Bueno, ok, pero da para reflexionar. Aquí, por ejemplo, ¿qué hicieron los hermanos de Dina? Pues hicieron un acto de justicia o un acto de venganza. ¿Por qué? Porque ya vimos, les recuerdo, si no viste el video anterior, pues los hermanos de Dina le pusieron una trampa a Siquem y el pueblo de Siquem y mataron a todos los varones de Siquem por la violación, porque habían violado a su hermana. Siquem violó a Dina y los hermanos de Dina mataron a todo el pueblo, a todos los hombres. Y bueno, y los despojaron de todo. ¿Eso fue un acto de justicia o fue un acto de venganza? ¿Ese acto lo aprobó Dios o fue pecado delante de Dios? ¿O fue el brazo de Dios que a través de los hermanos de Dina trajo un tiempo de justicia por el pecado de ese pueblo? Es interesante, o sea, da para la reflexión. Y esto es muy, muy importante, que nosotros sepamos si en ese tiempo, por ejemplo, ya había mandamiento de Dios para situaciones como estas.
qué debían hacer los padres, qué debía hacer la persona violada, qué se debía hacer con el violador, en fin. ¿Ya había preceptos de Dios al respecto? No, no lo sabía. Todavía no, Dios no había dado las instrucciones de justicia de cómo se debería obrar en estos casos. Más adelante vemos que Dios sí habla del vengador de la sangre, pero en este caso no era un homicidio, era una violación, una deshonra. Y por eso la escritura más adelante habla de que la persona que haya cometido algún ilícito así, tenía que tener cuidado porque el vengador de la sangre iba a venir sobre él. De hecho, le recomienda que se vaya huyendo, que corra rápido y que vaya y se meta a alguna de las ciudades de refugio. Porque el plan de Dios es muy hermoso en todos los aspectos. Bueno, en caso de las personas que tenían que cometían algún delito grave, por ejemplo, pues estaban las ciudades de refugio, a donde tenía que huir y estar allá, déjame decirlo así, encarcelado, viviendo en esa ciudad, hasta que muriera el sumo sacerdote. Bueno, en fin. Entonces, los preceptos vinieron después, pero en el momento en que ocurren estos hechos de la violación de Dina, no hay todavía parámetros de justicia establecidos por el Señor. Después los da. ¿Ok? Bueno, entonces es importante esto. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al capítulo 35 y vamos a continuar con este hermoso estudio. Y lo digo hermoso estudio no porque yo esté dando el estudio, no me refiero a eso. Hermoso estudio es por la hermosura de la palabra, por la gran sabiduría que está aquí, por todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, vamos a continuar, capítulo 35, y dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, yo. Dicho de otra manera, hazme un altar a mí, ¿verdad? Aquí, atención con esto que voy a enseñar, ¿eh? De verdad, mucha atención, mucho cuidado. La Biblia nos enseña que cuando venga el anticristo va a hablar cosas horribles, maravillosas en contra de Dios. Cosas que no se han dicho antes en contra de Dios. Esas cosas vendrán. Esas cosas vendrán. Maravillas en contra de Dios. A mí se me ocurre una, por ejemplo, aquí Dios está diciendo, hazme un altar a mí. A ver, humanamente cuando alguien pide para él el reconocimiento, el aplauso, que lo admiren, que lo respeten, que lo alaben, ¿cómo se toma? Pues como un acto de suprema soberbia. Un acto de suprema soberbia. ¿Verdad? Humanamente así es. Pero, a ver, Dios está pidiendo que lo alaben. Dios está pidiendo que lo adoren. Dios está pidiendo que le hagan un altar. ¿Eso es un acto de soberbia de Dios? ¿O no es un acto de soberbia? ¿Por qué cuando el hombre lo dice para sí mismo, que quiere gloria, honra, alabanza para sí mismo, por qué ahí sí es un acto de soberbia? ¿Y por qué cuando Dios lo pide no es un acto de soberbia? Recordemos que Luzbel, Satanás, ¿verdad? Allá cuando se rebeló contra Dios, pues él quería precisamente la gloria, robar la gloria de Dios para él, para que todos a él lo adoraran, lo alabaran. Y eso le fue contado por pecado. Bueno, ¿por qué cuando Satanás, cuando era el ángel de Luzbel, por qué cuando él lo hizo es pecado? Y si yo lo hago ahorita, es pecado. Pero ¿por qué cuando Dios lo hace, no es pecado? No es soberbio. Interesante. Este sería alguno de los argumentos que el anticristo en su momento podrá decir, ¿verdad? El más soberbio, el más vanidoso es Dios, porque Él pide la adoración para Él mismo. Eso es interesante. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios pide y habla de sí mismo como el más grande, el todopoderoso, en fin, el más perfecto, el que vive, habita en la hermosura de la santidad, en fin. Hay muchos calificativos que muchas veces pareciera que Dios se los está dando a sí mismo. ¿Y qué le vamos a decir al anticristo cuando diga
cuando acuse a Dios de que mira el comportamiento de Dios, mira cómo Él sí pide la alabanza y Él es el más soberbio. Me imagino que cosas como estas el anticristo va a prefabricar en contra de Dios y muchas más, ¿eh? Bien, y lo digo porque aquí Dios está diciéndole a Jacob, hazme un altar a mí, es lo que le está diciendo. Ahora, y dijo Dios a Jacob, eso me fascina, y dijo Dios a Jacob, qué hermosa relación tenía Jacob con Dios. Dios le hablaba cada rato, siempre, y Jacob invocaba a Dios siempre. ¿No te parece que eso es hermosísimo? Y dice, levántate, le da instrucciones. Y sube a Betel, quédate allí, y ya le dice, haz un altar. Versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. ¿Qué instrucciones está dando Jacob? ¿Qué hace? Le habló a su familia en primer lugar, y a todos los que habitaban con él, en los cuales él tenía señorío sobre ellos, o sea, él mandaba sobre ellos, él gobernaba sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, Jacob, muy celoso del señorío, sabe que va a ir a adorar a Dios, le va a ir a hacer un altar a Dios por ordenanza del Señor, ¿verdad? Y se asegura de que su familia se consagre para Dios y de que los que con él viven no tengan dioses ajenos. Y les está diciendo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y luego les dice algo más, y limpiaos, y limpiaos. Ese limpiaos indica dos cosas. Báñense, esa es una, báñense, esa es una. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos que cuando vayamos a la casa del Señor hay que ir bañaditos, bañaditos. Bien, entonces dice, y limpiaos, pero también limpiaos en sus corazones. O sea, es el aseo personal y el aseo espiritual en sus corazones. Y dice, y mudad vuestros vestidos. También el mudar vuestros vestidos nos habla tanto de limpieza física como de limpieza espiritual. Todos tenemos una vestidura espiritual. Entonces tenemos que mudar nuestros vestidos porque vamos a la mismísima presencia de Dios. Qué celoso es Jacob. Pero ese es un celo correcto, es un celo espiritual. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¡Wow! Te pregunto, ¿Dios ha estado contigo en el día de tu angustia? Yo sé que estás diciendo amén, ¿verdad que sí? Y te voy a hacer la otra pregunta. ¿Y ha estado contigo en el camino que has andado? ¿Verdad que sí? Bueno, pues hagamos un altar para Dios. Gloria al Señor. Y limpiémonos. Y quitemos todos los ídolos. Y cambiemos nuestras vestiduras. Me parece que esta es una enseñanza preciosa para nosotros en este tiempo. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Fíjate nada más. Sí tenían dioses ajenos. Y ahí estaban en medio. ¡Wow! Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Grande protección del Señor. Grande protección del Señor. Amén. Y dice acá, fíjate nada más, cuando los hermanos de Dina destruyeron aquel pueblo, el papá les dijo, ¿qué hicieron? A lo mejor ahora todos los pueblos se van a juntar en contra mía por lo que ustedes hicieron. Bueno, pues aquí dice, ¿verdad? Que hubo terror en todas las ciudades, dice, ¿verdad? Pero no persiguieron a los hijos de Jacob. No persiguieron a los hijos de Jacob. Protección del Señor, ¿eh? Pero fíjate cuál fue el acto espiritual perfecto que tuvo Jacob. Se aseguró de que todos los que estaban con él, ¿verdad? Adoraran al Dios verdadero. Les pidió que quitaran los ídolos
que limpiaran sus corazones y que limpiaran sus vestiduras. Pues así sí se manifiesta la presencia del Señor en nosotros. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Qué hermoso nombre, ¿verdad?, de esta ciudad que primero se llamaba Luz, luego se llama Betel, casa de Dios, ¿verdad? Y dice, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, pues no olvida Jacob lo que Dios ha hecho con él. Dice, aquí en este lugar, cuando yo venía en angustia, Dios me habló. Dios me reveló. Dios se reveló ante mí. Qué maravilla. Él no lo olvida, ¿eh? Y entonces, versículo 8. Entonces, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bokud. Bueno, aquí tenemos ahora que la palabra del Señor nos refiere que había una criada, una asistente, una persona que le ayudaba a Raquel, Débora, y bueno, ahí fallece. No nos dice cómo fallece y más, pero les recuerdo lo que he estado comentando muchas veces, que estas manifestaciones de Dios, estos altares, todas estas cosas que los hombres de Dios, en este caso Jacob, hace para Dios, las hacen en medio de todas las situaciones que vivimos. En este caso, el fallecimiento de una persona cercana. ¿Quién? Pues el ama que ayudaba a Raquel. Supongo que Raquel la querría mucho, ¿verdad? Y bueno, es sepultada debajo de una encina, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Son situaciones, a nosotros también nos pasa, fallece un familiar, ¿verdad? Un amigo, un tío, un abuelo, y bueno, y en medio de todo eso, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando falleció mi madre, hace muchos años, pues fue un domingo, y precisamente estuvimos en la casa del Señor en ese momento, y terminado el culto de ese domingo, pues fuimos a sepultar a mi madre. Entonces, bueno, pues estas cosas son naturales, son normales, y tenemos que aprender a convivir con ellas y en medio de todo mantener una relación con Dios, una relación pues, al estilo de este siervo, de este siervazo Jacob, ¿verdad? Entonces murió Débora y ya la sepultan. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¡Otra vez! ¿Qué te parece? Yo creo que si contamos todas las veces que Dios le ha hablado y se le ha aparecido, incluso peleó con Dios, dice la palabra, con aquel ángel, ¿verdad? Porque has peleado con Dios y has vencido. Oye, si nosotros... ¿Qué cosa? Es más, te lo voy a decir de otra manera. Yo no encuentro en la Biblia otra persona a la cual Dios le haya hablado tanto, se le haya aparecido tantas veces y haya tenido una relación así de estarle hablando en sueños, dándole mensajes a través de ángeles o en voz audible. Yo no encuentro otro personaje, ¿eh? ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? Se ha manifestado Dios a Jacob. ¿Ves por qué te digo que yo no creo y no estoy de acuerdo con todos aquellos que hacen ver a Jacob como una mala persona, como un mal hombre de Dios, como un traidor, como un tramposo, no, un suplantador? No, en ninguna manera. Y ahora sí que lo voy a decir muy mexicano, y a las pruebas me remito, ¿verdad? Bueno, entonces dice, y apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, y le bendijo. Fíjate nada más para qué se le apareció. Padre amado, si ya lo ha bendecido muchas veces, bueno, una vez más, Dios se le aparece a Jacob y lo bendice. Genial, maravilloso. ¡Wow! Y le dijo Dios,
tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Bueno, pues el mismísimo Dios Todopoderoso le hace saber a Jacob que ahora se llamará Israel. Y como decía en el video, cuando el ángel ahí le menciona que va a cambiar su nombre, aquí empieza el cambio de vida, el gran ministerio, el plan de Dios con Israel. Y dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomas. ¿Qué palabra le está dando el Señor? ¿Qué palabra? Una palabra profética que trasciende la vida de Jacob. O sea, le está dando un proyecto de vida, un proyecto que Dios tiene a través de él, para naciones incluso, pero para muchos tiempos después. Es más, le está diciendo prácticamente, tú te vas a morir, pero yo voy a seguir bendiciendo los pueblos y las naciones a través de ti. Eso es glorioso, simplemente glorioso. Y dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¡Wow! Estamos viendo una promesa a perpetuidad, déjeme decirlo así. Una promesa a perpetuidad. Esta tierra se la di a Abraham, luego se la di a su hijo Isaac, y ahora te la doy a ti. Y te confirmo que va a ser también para todos tus descendientes después de ti. Gran palabra, ¿eh? Así es de que, a ver, para entender los conflictos bélicos de Medio Oriente, para entender los conflictos políticos de la región santa y de los pueblos árabes con Israel, no se puede entender la verdad de lo que allí sucede si no lo hacemos bajo este contexto bíblico. ¿De qué? De que esa tierra donde vive Israel, Dios se la dio a el pueblo de Israel de manera perpetua. De manera perpetua, o sea, por todas las generaciones. Entonces, bajo ese concepto, debemos nosotros tener mucho cuidado de cuál sea nuestra posición con respecto a los conflictos actuales que allí estén, que si la Franja de Gaza, que si la región de Palestina, que si Siria, que si el Jordania y la tierra de Egipto. A ver, todo ese conflicto que está por allá, que se ha generado por muchísimas razones a través de los siglos, nosotros tenemos que entenderlo de acuerdo a el concepto, el contexto bíblico, porque aquí hay una verdad absoluta. ¿Cuál? Esa tierra es de Israel, punto. Esa tierra es de Israel, porque Dios se la dio a Israel, punto. Y no hay otra forma de entenderlo, ¿ok? Así es de que evitemos caer en enredos sociopolíticos, ¿verdad? Aunque hubiera leyes y pactos internacionales donde entren todos los conglomerados de las naciones, no importa. Hay una verdad absoluta. Esa tierra es de Israel, punto. Todo lo que se derive de manera contraria, entonces no es correcto el análisis, no está bien. Bueno, continuamos. Dice, y se fue de él, Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Bueno, pues una unción especial, un sacrificio especial, ¿verdad? Para que no, y con una señal, ¿verdad? Una señalización de ese lugar, de esa piedra, ¿verdad? Como un momento cumbre, un momento
totalmente trascendental en la vida de Jacob, en la vida del pueblo de Israel. Bueno, ahí, para empezar, le está cambiando el nombre, ¿verdad? Ahí le está profetizando lo que va a venir en los años, en los siglos por venir, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Hermoso nombre, ¿verdad? Y tiene una expresión bella, lingüísticamente hablando, y en lo espiritual, pues no se diga, ¿verdad? Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y dice: así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Bueno, otro pasaje interesantísimo, muy interesante, que nos refiere los acontecimientes gloriosos que van ocurriendo en el plan perfecto de Dios, independientemente, el límite de vida de las personas. ¿Ok? O sea, Abraham murió, Moisés murió, David murió, Daniel murió, Elías murió, Jesús murió, en fin. En medio de todo ese proceso de generación en generación en generación en generación, se desarrolla el plan de Dios. En este contexto, pues estamos viendo que bueno, un poco antes de llegar a un pueblo llamado Efrata, ¿qué sucede? Pues ahí dio a luz Raquel. ¿Y qué sucede? Bueno, que murió en ese parto, ¿verdad? Es también pues una situación, no nos da muchos detalles, ¿verdad? No nos da muchos detalles. Sin embargo, pues esta fue la voluntad de Dios para Raquel. Aquí termina Raquel, ¿verdad? Dice: aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni. Bueno, al salírsele el alma. Esto es importante, ese dato de la muerte. ¿Cómo es la muerte? Bueno, pues se sale el alma, se sale el espíritu. En otra escritura así nos lo dice. De hecho, el Señor Jesús también dice, ¿verdad? Recibid mi espíritu, ¿verdad? También. Entonces son escrituras que muy aleccionadoras con respecto a los procesos de vida y muerte en este caso. Dice: así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un altar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edad. A ver, qué interesante es lo que ahora nos dice acá. Que levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Y esta es la señal de la sepultura de Raquel. Bien, muere Raquel, y una forma de honrarla, en el caso de su marido, pues levanta ahí un pilar, ¿verdad? Una columna, como una señal, como una honra postrera a esta mujer Raquel, que fue una mujer especial pues en la vida de Jacob, ¿verdad? Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. A ver, interesante. Ay Dios, ya nos estamos metiendo en situaciones muy delicadas, muy delicadas. Pues, ¿qué sucede? Que Jacob tiene un hijo llamado Rubén, ¿verdad? Y una de las 4 mujeres de Jacob era Bila, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues que el hijo mayor de Jacob va y se acuesta con Bila. ¡Wow! Estamos entrando en problemas demasiado delicados, ¿eh? Como vemos, la naturaleza humana da para cosas gloriosas
y para cosas muy vergonzosas, ¿eh? Por ejemplo, David. Tenemos un hermosísimo David, el dulce cantor de Israel, que nos hace escenas maravillosas, gloriosas. Por ejemplo, enfrenta a Goliat y lo vence. Por ejemplo, ese es uno. Nos hace el Salmo 23 y muchos salmos más. Qué cosa tan bella. Bueno, pues ese David también lo tenemos por allá, ¿verdad? En adulterio. En adulterio, ¿verdad? También lo tenemos en adulterio. Entonces, la naturaleza humana, con sus enfoques gloriosos, cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, y con sus aspectos vergonzosos totalmente, y lo digo por ti, lo digo por mí también, y por todos, porque no hay alguien que no. No hay alguien que no. Yo tengo muchas cosas de qué avergonzarme. Sí, desde luego que sí. Y bueno, pues voy a la presencia del Señor, suplico su misericordia y su gracia, y pido perdón, y bueno, el proceso espiritual que sabemos para que nosotros, para que nuestros pecados, ¿verdad?, continuamente estemos siendo limpiados en la presencia del Señor. Voy a dejar aquí, porque esto ya se puso muy delicado, muy delicado. ¿Qué sucede? Que Rubén, el hijo mayor de Jacob, va y se acuesta con una de las mujeres de su padre. Interesante. Lamento terminar este video aquí. De verdad, me da mucha pena, pero pues aquí está, así ocurrió. Y veremos qué sucede más adelante con estos eventos, ¿verdad? Vamos a continuar en el próximo video para tratar de entender toda esta madeja tan complicada que somos nosotros, de no ser por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, simplemente seríamos consumidos. Dios te bendiga.